¿Cuál es el secreto familiar más oscuro que nunca pudiste contarle a nadie? Mi abuelo asesinó a su hermano mayor después de descubrir que su hermano había estado abusando sexualmente de mi madre. Se informó de un accidente de casa. Me enteré justo antes de morir que mi abuela fue violada por su hermano cuando tenía 16 años. Ella estaba embarazada, y mi abuelo se casó con ella y crió al niño como suyo. Mi madre dio a luz en el suelo de su apartamento. Yo solía pensar que era porque había sucedido muy rápido. Eso era lo que ella siempre decía. Hace poco me enteré de que era porque ella negaba que estaba embarazada, y nunca recibió atención prenatal. Lo negó hasta que el bebé literalmente estaba saliendo de ella. Les cuento todos los secretos a mi familia. Básicamente, dejaron de hablarme después de que hice público que mi hermano violó a nuestra prima. Mi padre se hizo una vasectomía en secreto después de que yo nací, luego de que mi madre le mintiera sobre tomar anticonceptivos, lo que resultó en mi nacimiento. Nuestra familia es excelente en comunicación y resolución de conflictos. Mi padre no puede sentarse durante largos periodos de tiempo, y tiene dolor crónico. La gente piensa que es simplemente parte del envejecimiento o porque tiene alguna enfermedad, pero sé que lo azotaron por un robo a mano armada cometido en Singapur cuando era joven. Lo condenaron al máximo legal de 24 golpes, que destruyen casi por completo los glúteos. Me contó que durante meses apenas podía sentarse, caminar o ir al baño sin sufrir un dolor insoportable. No es que sea muy oscuro, pero descubrí que mi padre escribía novelas pornográficas bajo un seudónimo para llegar a fin de mes cuando yo era un bebé. Desde entonces, he estado tratando de encontrar uno. Una vez, mi tío ganó un concurso de cocina de chili, comprando en secreto chili enlatado, agregándole un poco de condimento y haciéndolo pasar como hecho en casa. Han pasado 15 años y todavía se jacta de ello en las cenas familiares. Buen trabajo, que mi hermano mayor abusó sexualmente de mí durante 3 años. Trató de disculparse por ello en 2020, 15 años después de que todo sucedió. Y es por eso que ya no hablamos. Pero lo peor es que mi madre creció con su hermano mayor agrediéndola sexualmente, por lo que cree que nos mantuvo a mí y a mi hermano alejados de todo eso. Sé que si alguna vez se lo dijera, la destruiría. Mi apellido no debería ser mi apellido. Mi bisabuelo lo sacó de una lápida mientras huía de la ley. Mi bisabuela descubrió que no estaba casada legalmente después de 30 años y 5 hijos. Terminó en una institución mental en Nueva Orleans y le hicieron una lobotomía por eso. Ella me crió hasta su muerte, y era una mujer increíble que no merecía nada de esto. Era del sur, pero estudió medicina y no le permitieron ejercer, así que terminó enseñando a leer a niños negros para fastidiar a su padre, que estaba en el KKK. Fue una de las primeras mujeres en votar y tener licencia de conducir en Georgia. Una mujer maravillosa en todos los aspectos, con la que tuve la suerte de haber estado. Nació en 1899. Descanse en paz, Irene. Mi tío no murió en un accidente de coche. Mató a su amante y luego se suicidó al estrellar su coche con el cuerpo de ella en el maletero. Mi bisabuelo contrabandeaba alcohol desde Canadá durante la Prohibición. También era ilegal que los nativos americanos bebieran en los bares locales, pero él los invitaba a entrar y les decía que no eran nativos americanos, sino que eran de México, para que pudieran beber con él. También tenía un hermano que se escapó y se unió al circo, y con el tiempo se convirtió en un atrezzo de Hollywood. También tuve un tío abuelo que maltrataba tanto a su esposa que ella lo asesinó. Ella fue una de las primeras mujeres en ganar el juicio utilizando la defensa del cónyuge maltratado. Hace unas cuantas generaciones, parte de mi familia eran polígamos mormones. Afortunadamente, no desciendo directamente de ellos. Es una locura toda la suciedad que uno encuentra cuando hace genealogía. Nadie sabe de dónde vino mi tío. Mi abuelo era un policía de alto rango, pero también un completo imbécil. Lamentablemente, mi abuela tuvo un bebé muerto, y mi abuelo, que era muy católico, se comportó como un completo imbécil con su dolor. Se negó a reconocer que el bebé tuviera derecho a ser enterrado en el cementerio familiar porque no estaba bautizado. Mi abuela sufrió terriblemente por su dolor, y mi abuelo estaba harto de eso. Entonces, un día llegó a casa con un recién nacido y le dijo a Nana que lo habían adoptado, y que ahora podía dejar de llorar. Y ese era mi tío. Vino sin ningún papeleo. Ni certificado de nacimiento, ni papeles de adopción, ni nada. Nuestra mejor suposición es que era el bebé de una mujer encarcelada. Pero como ambos abuelos ya fallecieron, realmente no lo sabemos con certeza. Personalmente, no me importa el legado de un hombre enojado y abusivo, pero el resto de la familia lo mantiene en secreto para que su historial de servicio con la policía no se vea empañado por el hecho de que estamos bastante seguros de que robó un bebé. Ya he contado esta historia, pero sigue siendo bastante oscura. El padre de mi bisabuela era un aniquilador de familias y asesinó a su madre y a sus 4 hermanos cuando ella era muy pequeña, 5 o 6 años. Mientras él mataba a todos los demás, ella se escondió debajo del porche. Aparentemente,
La llamó por su nombre buscándola durante horas antes de finalmente darse por vencido y suicidarse. Ella fue la única sobreviviente. No me enteré de esto hasta después de que ella falleciera, cuando yo era adolescente. Editar. Sé que técnicamente es mi tatarabuelo, pero a la mierda con eso y con él. Mi tío, el exmarido de la hermana de mi madre, era pedófilo. Ahora está en la cárcel. Mis padres no me dijeron exactamente qué pasó, pero mencionaron que su hija necesita terapia y que su esposa se divorció de él poco antes de que fuera a la cárcel, así que supongo que estaba abusando de mi prima. Ella probablemente tenía unos 8 años cuando él fue a la cárcel. Tuve que sacrificar a mi perra en 2023, porque estaba letárgica y deshidratada, con vómitos y diarrea, y había perdido el uso de sus patas traseras. Supuse, junto con su CCD, que era hora de que se fuera. 3 meses después, recibí un aviso de retirada del mercado que me informaba de que un lote de su alimento recetado para perros estaba formulado incorrectamente, lo que le había provocado exactamente los síntomas, menos el CCD que experimentó la noche anterior a la eutanasia. Tiré el aviso a la basura y nunca se lo conté a nadie. Mi bisabuelo robó un banco y cumplió una condena muy larga por ello. Era un gran secreto. Pero todo salió a la luz cuando mi tío abuelo intentó incorporarse al FBI como contable forense. No hace falta decir que no lo contrataron. El actual líder de un partido político marginal en Canadá es un asesino y abusador. Es mi tío. Él, junto con su otro hermano, asesinó a mi abuelo apuñalándolo hasta la muerte. Mi madre lo vio cuando tenía 7 años. Él era un adolescente cuando ocurrió y el asesinato fue en defensa propia, por lo que nunca fue a la cárcel y cambió su nombre después del juicio. Casualmente, mi abuela cambió su póliza de seguro de vida literalmente días, semanas antes de que lo asesinaran. Cuando cobraron su seguro, compraron una casa nueva y se fueron de vacaciones. No hubo ninguna investigación sobre el asesinato, y su cuerpo fue incinerado y nadie habló de ello. Mi tío, el abusador asesino, más tarde escribió un libro donde el personaje principal estaba enamorado de su madre y mató a su padre. Mi abuela lo apoyó hasta el día de su muerte. Probablemente abusó y o agredió a muchos otros niños o mujeres. Es un psicópata genuino. Solía matar animales por placer, y no mostraba remordimiento. No es capaz de sentir empatía. El otro hermano abusador tenía una familia perfecta y sus hijos lo idolatraban. Mi madre también tenía una hermana, pero murió siendo una bebé. Nadie habla de ella y nadie sabe cómo murió. Editar. Olvidé mencionar que el mismo tío también era donante de esperma. Tengo 18 primos confirmados. Podría haber más de 100. Donó en los años 80 para ganar algo de dinero, ya que estaba desempleado. Supuestamente mi abuela tuvo una aventura con el marido de su hermana, y terminó embarazada. Tiene a la bebé. La deja con un familiar y un par de semanas después, la bebé muere por deshidratación causada por diarrea. Nunca sabré qué pasó en realidad. Cuando mi abuela aún vivía, le pregunté directamente sobre eso. No me dio una respuesta directa, simplemente le dio rodeos. Tendría sentido, ya que ella y esa hermana tenían una relación muy conflictiva. Me lo dijo su hermano que era esquizofrénico, así que quién sabe cuál es la verdad. Uno de mis abuelos abusó y violó a una de sus hijas durante años. Empezó desde muy joven hasta que ella tenía 10 u 11 años. Es un caso muy duro. Todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada a la policía y lo mantuvieron en secreto durante años después de su muerte. Me enteré hace poco y cada vez que hablamos de ello, surgen más cosas no contadas. Mi abuelo es un pedófilo que agredió a todos nosotros, excepto a mi hermano, por lo que sé. No es necesariamente que no podamos decírselo a la gente, sino que la gente no nos cree. Se lo hemos comentado a gente tanto de dentro como de fuera de la familia, y siempre nos dicen, oh, él nunca lo haría. O, si se dan cuenta de que vamos en serio, oh, estoy seguro de que no fue tan grave. Créanle a sus hijos, amigos, y siempre supongan que es realmente así de malo. Mi tatarabuelo mató a un hombre en un duelo en el sur de Francia poco después de la Guerra Civil estadounidense. Se fue de Francia después de eso, y supongo que por eso soy estadounidense y no francés. Estoy 99% seguro de que mis padres estaban en la mafia o que entraron en el programa de protección de testigos. No hay rastro de ellos más allá de mi abuela y su hermano. Sus nombres ni siquiera aparecen en sus obituarios. No puedo encontrar nada sobre ellos, ni sobre sus padres, aunque eran inmigrantes de Italia. Pero debería haber al menos un rastro de ellos. Sé que ese lado tenía vínculos con la mafia, así que esa es la única conclusión lógica que tengo. Mi abuela no habló de ellos, pero era cercana a su hermano. Simplemente nunca había visto nada parecido antes. Literalmente, ni un solo rastro en línea ni en ninguna base de datos. Mi bisabuelo fue miembro de la banda de demolición del Ku Klux Klan en Mississippi, en los años 1910 y 1920. Más tarde se convirtió en algo llamado el Gran Kleagle, creo. Así que sí, era un imbécil racista. El secreto familiar más oscuro solía ser que mi abuela había matado a 2 maridos.
pero como murió y está fuera del alcance de la ley, se lo voy a contar a todo el mundo. Mi abuela era una mujer dura y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Esos tipos eligieron a la mujer equivocada cuando buscaban niños a los que hacer daño. El hermano menor de mi abuelo fue asesinado por un conductor ebrio cuando era niño. Originalmente se llamaba como su padre. El conductor era el hijo del jefe de policía y no tuvo que afrontar ninguna consecuencia. Unas noches después del accidente, mi bisabuelo y algunos de sus amigos salieron a dar un paseo. A la mañana siguiente, el conductor fue encontrado asesinado. Mi bisabuela supo que había sido su marido quien lo había matado. Estaba tan enfadada que borró el nombre de su hijo en su certificado de nacimiento y lo cambió porque no quería que su hijo llevara el nombre de un asesino. Mi abuelo tenía dos familias, en el mismo pueblo, en la misma época. Los censos de 1930 y 1940 fueron muy interesantes. Por supuesto, todos los del lado materno, su padre, negaron que se tratara de la misma persona, pero así fue. Mi madre gana 6 cifras y, sin embargo, es la amante de un millonario. Lo conozco desde hace más de 10 años. Él ingresa dinero regularmente en su cuenta, en pequeñas cantidades, unos pocos miles por mes. Él les ha comprado cosas a mis abuelos. Me ha comprado cosas a mí. Yo pretendo que es solo un gran y generoso amigo de la familia, pero sé que ella está follando por dinero. Ni siquiera es que lo necesite. Es una locura. Mi abuelo, a quien siempre conocí como una persona relajada, divertida, cariñosa y atenta, solía emborracharse y golpear a mi abuela. Escuché a mi madre decirlo durante una discusión que tuvo con mi abuela. Él también tenía 17 años cuando empezó a salir con ella, cuando ella tenía 13. Me enojé muchísimo, y me decepcioné mucho con él, cuando me enteré. Pero de todos modos, parece que han tenido un matrimonio próspero. No he dicho nada porque no es mi lugar ni mi asunto, pero aún así, me enseñó que las personas y las cosas no siempre son lo que parecen. Mi bisabuelo era un hombre increíblemente dulce, generoso y cariñoso que emigró de Alemania. Murió hace muchos años, pero era y es querido por todos, dentro y fuera de la familia. Yo era el único que vivía permanentemente cerca de él, así que me ofrecía revisar sus pertenencias y empaquetarlas adecuadamente cuando falleciera, ya que no tenía testamento. En uno de sus viejos baúles enterrado profundamente en un armario que nadie ve, encontré toda una colección de recuerdos nazis, incluyendo un uniforme, algunas insignias, fotos de personas que no reconocí con uniformes nazis, baratijas con imágenes nazis, cuidadosamente envueltas en fieltro viejo. Claramente, una variedad de artículos que le importaron en algún momento. Claramente no un montón de basura vieja que coleccionó. Lo guardé durante un año en el sótano, esperando que alguien de la familia me preguntara, o lo mencionara. Le pregunté a la familia qué hacía en Alemania, y nadie me lo pudo decir con seguridad. Lo metí todo en bolsas dobles y lo tiré a un contenedor de basura en la ciudad. No quería que nadie más sospechara lo que hago. Le he contado esto a alguien, pero la hermana de mi abuela mató a su marido. Se casó con él cuando él era 10 años mayor, y ella tenía unos 16. Supuestamente, él la golpeó y abusó de ella durante años, y ella ya estaba harta. Mi padrastro se acostaba con mi madre durante años. Ella era adicta, y él le suministraba pastillas que le robaba a mi bisabuela. Mi madre tuvo muchas aventuras amorosas durante mi vida. Esto no fue una aventura. Hasta el día de hoy, no puedo imaginarme con qué vivía mi madre mientras esto continuaba durante años. Eso dice mucho sobre el poder de la adicción. Se cree que mi abuela sabía de esta situación, pero barrerlo debajo de la alfombra era la forma en que lidiaban con todo. Tengo 62 años y todavía lucho con lo que crecí. Mi padrastro también era un abusador. Como mujer de 62 años he tenido problemas con las relaciones, especialmente con los hombres. Aunque he estado casada por más de 40 años, todavía lucho con todo lo relacionado con el sexo. Nunca pongas a tu hijo en una posición de tu caja de resonancia. Todo esto me dio una visión muy distorsionada de las relaciones. Después de que mi madre se enteró de que su marido era infértil, decidió tener 6 hijos con su suegro. Además, durante años le lavó el cerebro a su marido, mi padre legal, para que creyera que el diagnóstico de infertilidad era erróneo, y lo hizo criarnos como si fuéramos sus hijos. Mis abuelos tenían una pintura de una niñita rubia parada en un campo que colgaba sobre su sofá. Así que, como soy un idiota, decidí decirle a mi hermana pequeña que ella era la niña de la pintura, porque la encontramos al costado de la carretera. Ella me creyó durante años. Después nos reímos mucho. Mi padre se ofreció a ayudar a los hijos de mi tío después de su muerte. El hijo mayor de mi tío necesitaba rehabilitación, y mi padre le dijo que se lo llevaría. Mi primo no se tomó muy bien la noticia. Corrió hacia la casa y volvió a salir un momento después, corriendo hacia mi padre. Mi madre, una dulce y apacible esposa de predicador, se dio cuenta de que mi primo tenía un cuchillo en la espalda. Corrió, lo derribó y le arrebató el cuchillo. El primo fue a rehabilitación y lleva más de 20 años sin consumir. Le ha ido muy bien. Mi abuelo
Era parte de Murder Inc., la mafia italiana que se dedica a la mano dura. Nos enteramos después de que murió porque encontramos cajas fuertes con fichas de casinos en los que mi abuela nunca había estado, llaves de lugares que no conocemos y fotos de él en La Habana conduciendo una motocicleta. Nunca viajó a Estados Unidos ni le contó a nadie sobre esto. Mi madre, que era abogada y tiene acceso a verificaciones de antecedentes especiales y exhaustivas, realizó una sobre mi abuelo para manejar su patrimonio, y encontró una segunda familia completa de la que nunca hemos oído hablar. También tuvo una pelea con un miembro de la familia por negocios, así que hay un montón de familiares que nunca he conocido. Mi hermano le preguntó directamente a mi abuela si mi abuelo estaba en la mafia, y ella dijo que todos los del vecindario lo estaban en esa época. Ambos son del distrito textil de Brooklyn. Mi madre fue brutalmente violada por mi padre, su marido, y yo fui el resultado. Ella huyó del estado, y de alguna manera, él la encontró después de que yo naciera. Secuestró a sus hijos y los trajo de vuelta a casa, con él. No sé cómo terminó todo, pero de alguna manera, ella terminó con 2 hijos, mi hermana y yo, y él se quedó con los otros 2. Descubrí que tenía 2 hermanos cuando tenía 8 años, cuando él los abandonó y vinieron a vivir con nosotros. Mi abuelo adoptivo era un saboteador nazi. Se unió a las filas para infiltrarse desde dentro. Cuando mi madre tenía 3 años, la Gestapo llamó a su puerta. Se lo llevaron y nunca más lo vieron. Y la familia caminó desde su pueblo en Alemania hasta un país cercano y se cambió el nombre. Cuando yo era muy joven, ella me dijo que teníamos parentesco con alguien cercano a Hitler. Y sospecho que esa persona es Eva Braun, debido a las similitudes en el nombre y la apariencia. Cuando crecí y mostré interés en escuchar el resto de la historia, me dijeron que lo dejara en el pasado. Aspecto biológico. Mi hermano era un neonazi de alto rango que fue decapitado en una prisión de Arizona durante un motín. Cuando era joven, era un adicto a la metanfetamina que intentaba follar con gallinas. Me gusta más el lado de mi abuelo. La familia de mi padre era alemana. Soy una portuguesa descendiente de una antigua familia nazi alemana que se trasladó a Portugal, Sudáfrica, Argentina y Brasil. Mis padres nunca hablaron de eso. Cuando murió mi papá, mi mamá empezó a contarme historias y vaya. PD. Soy rubia, de ojos azules y blanca, y mido 2 metros. Definitivamente portuguesa. Mi tío fue uno de los 10 pilotos que se entrenaron para lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, no lo eligieron. Mi padre, que padece una enfermedad mental, tomó fotografías no solicitadas de los hijos de los vecinos hasta que sus padres se enteraron y no les permitieron volver a ir allí. También lo hizo en público con los hijos de desconocidos, y le pidieron que dejara de hacerlo. Intento no pensar en ello. Mi primo estaba en el cártel mexicano. No nos relacionamos en absoluto. Unos tipos fueron a matarlo a su casa. Me dijeron que había algún problema con el cártel. Encontraron a sus 2 perros y mataron a los pobres cachorros. Mi primo persiguió a esos 2 tipos en San Diego y los mató a ambos. Es comprensible. Nunca lo atraparon y lleva 30 años prófugo. Descansen en paz los perros. Gracias por ver mi contenido. Hasta la próxima.